Bueno, estamos de regreso en Mesa Informativa. Nos acompaña en nuestro estudio Lidia Castillo Mariqueo. Ella es directora del Departamento de Procesos Terapéuticos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Temuco. Lidia, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Queremos conversar el día de hoy de un tema muy importante, muy potente, que es el Alzheimer, Lidia. ¿Cómo se produce el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia y dentro de las demencias están clasificadas como en trastornos neurodegenerativos, trastornos neuropsiquiátricos. Hay distintas formas de poder manifestarlo, pero está dentro del gran grupo de las demencias. Las demencias generalmente uno las clasifica como en tres tipos: las primarias, secundarias o las mixtas. El Alzheimer es una demencia tipo primaria y tiene muchos subtipos, ¿ya? No es solamente enfocada a la memoria, por ejemplo, que es lo más conocido, sino que tiene otros matices y otros factores como trastornos neuropsiquiátricos que pueden ser muy heterogéneos entre las personas que lo manifiestan, y eso hace que sea una enfermedad primero heterogénea y luego compleja para poder hacer las intervenciones que son del ámbito a lo mejor no farmacológico, porque va a depender de estas limitaciones funcionales que puedan ir acompañando la enfermedad. ¿Es más frecuente el Alzheimer desde una cierta edad? Sí, en personas mayores, o sea, sobre los 60 años aumenta la prevalencia, sobre 70 años aumenta mucho más, y es más frecuente en mujeres que en hombres. Sí, es mucho más frecuente en mujeres, sí. Lidia, acá hay un tema muy importante. Hay algunos misterios del Alzheimer que quiero que los comentemos. Por ejemplo, yo te lo preguntaba fuera de cámara, se cree muchas veces que la persona que padece Alzheimer tiene breves recuerdos de un familiar, por ejemplo. ¿Ese familiar es necesariamente el que ha estado más con la persona o no? No necesariamente. Aquí son los tipos de memoria en realidad con los cuales nosotros funcionamos y nuestra experiencia de vida. Por una parte tenemos las fijaciones de la memoria, y por otra parte tenemos como esto adicional, que es la emotividad o la emoción asociada a la fijación de esa memoria. Entonces yo puedo tener una experiencia traumática y puede ser que esa experiencia traumática esté presente de manera paralela a la enfermedad. O sea, y que la persona evoque esa experiencia traumática por algo, por ejemplo, que vio, que escuchó, pero no necesariamente la persona que lleva más tiempo la va a recordar más. Puede ser sí que en las fases intermedias tenga diferenciación por episodios de quién es cada persona, pero las memorias más recientes son las primeras en deteriorarse. Y ahí lo que tenemos es que las memorias que perduran más son estas emocionales, que a veces incluso no llegan a perderse del todo. Por eso ahí, por ejemplo, hay personas que escuchando música pueden tener periodos de lucidez, ¿sí? O, por ejemplo, cuando comen algo que les genera placer o satisfacción, también evocan recuerdos, porque está asociado a estos otros elementos que son más del orden somatosensorial, que a lo mejor pudieran marcar qué memorias y qué van a perderse o no en la fase intermedia. En la fase final ya tenemos un deterioro mucho mayor y generalmente lo que perdura son espacios de lucidez muy breves, y las personas generalmente tienen otras complicaciones que son del trastorno conductual más que nada. Justamente quería llegar a ese punto, a los niveles o a las fases de esta enfermedad, porque hemos escuchado bastante, por ejemplo, de que hay un nivel en el cual la persona ni siquiera se acuerda de cómo lavarse los dientes o cepillarse el pelo. Eso ya es un nivel muy avanzado, ¿no? Sí, mire, aquí tenemos una progresión. Los trastornos neurocognitivos, donde están las demencias, tenemos una progresión primero donde la primera manifestación de deterioro tiene que ver con las actividades instrumentales de la vida diaria. Por ejemplo, contestar el teléfono, pagar o usar una tarjeta bancaria, contabilizar dinero, recordar fechas o recordar ciertos episodios que son, por ejemplo, quién es el presidente, de ese tipo. Esas son las primeras en deteriorarse, y eso es en una fase más inicial de la enfermedad. Las fases intermedias involucran también las actividades básicas de la vida diaria: el comer, vestirse, desvestirse, ir al baño, controlar el esfínter y el desplazamiento. Por lo tanto, ya estamos viendo si una persona tiene afectado las básicas y las instrumentales en un estadio intermedio.
Y en el estadio final, además de estas, están afectadas la atención, el aprendizaje, por ejemplo, las funciones ejecutivas como la flexibilidad cognitiva o la inhibición cognitiva. Tiene otros elementos que la hacen mucho más compleja y más limitante. Entonces, la progresión está dada por las limitaciones desde las actividades de la vida diaria, en estas instrumentales, en las básicas y después en aquello que tiene que ver con las funciones ejecutivas. ¿Y cómo saber si tengo Alzheimer o es un simple olvido? El Alzheimer, como manifestaba al inicio, es súper complejo. Hay reportes y estudios actualizados que señalan que la pérdida del olfato puede ser un elemento que marca la diferencia en cuando se va a presentar o no. También alteraciones del ámbito auditivo o visual, o sea, todos aquellos inputs que nos mantienen conectados con el entorno. Y que eso va a progresar en deterioro de acuerdo a la anatomía o la neuroanatomía de nuestro cerebro en centros que van desde como la parte central hacia el lóbulo prefrontal, frontal, pasando por la área periorbitaria, y ahí va a involucrar cambios en la conducta. Por ejemplo, yo tengo matices que pueden ir desde la apatía, depresión o la hiperactividad incluso, y eso va involucrando todas las otras áreas a continuación. Pero lo primero es somatosensorial, o sea, es cuán conectado está la persona con el entorno y cómo resuelve los problemas de la vida diaria. Eso pudiera ser lo primario. Ahora, coincidentemente, la pérdida del olfato también está presente en el Parkinson, y de hecho se habla en el Parkinson, donde hay mucha más evidencia, que esto puede ser 15 años, 12 años antes de que aparezca el trastorno motor. En el caso del Alzheimer es similar, pero en la parte cognitiva, en el aprendizaje, por ejemplo. Puede ser muy previo. Ahora nosotros tenemos muy consciente después del COVID el olfato. Para nosotros el sistema sensorial olfativo, que en realidad no lo tomamos mucho en cuenta hasta que apareció el COVID. Entonces puede ser un marcador primario, pero no porque perdamos el olfato va a haber una demencia. Claro. Tienen que pasar muchas cosas a nivel bioquímico y molecular para que se manifieste un Alzheimer, y no todos los deterioros cognitivos llevan a ser demencia. Eso también es verdad. ¿Se puede prevenir el Alzheimer? Hay factores de riesgo que son prevenibles. Ya los que podemos controlar sí o sí es la obesidad, porque la obesidad es un factor no solamente para enfermedades neurodegenerativas, sino que también para otro grupo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas. El sedentarismo o la inactividad es lo clave, porque nuestro cerebro necesita tener renovación de ciertos neurotransmisores que a lo mejor y otras sustancias que con el ejercicio tiene factores protectores. Entonces la obesidad, el sedentarismo, y luego ya están todos los elementos que hacen la salud mental, o los elementos de bienestar, de calidad de vida, de satisfacción personal, de sentirse una persona que puede resolver los problemas, resolución de problemas, la adaptabilidad para enfrentar como los conflictos de vida cotidiana. Entonces no es solamente esta sobreexpresión proteica, que es la parte molecular, sino que es aquello que me permite desenvolverme en el entorno. ¿Ya? Entonces tiene otros involucramientos también. Pero lo importante es que no todas llegan a ser una demencia, y eso también hay que ponerle atención, porque hay deterioros cognitivos, que es como el paso previo, no necesariamente va a ser una demencia tipo Alzheimer. Claro. Entonces ahí hay diferencias moleculares, hay diferencias en las vías bioquímicas alteradas, pero no va solamente con una línea. Pero los factores sí o sí controlables son el estilo de vida. Eso. Ahora, cuando una persona ya fue diagnosticada con Alzheimer, hay medicamentos que pueden mejorar sus síntomas, pero no existe una cura hoy día. Exactamente, de hecho los medicamentos están enfocados a atenuar la sintomatología neuroconductual o el trastorno neuropsiquiátrico, y también a no consolidar memorias, pero sí ayudar al aprendizaje, ¿ya? Al aprendizaje y un poco a controlar la sobreexpresión proteica, pero no hay una cura. De hecho, la progresión va a estar de la enfermedad. Lo que pasa es que en algunas personas esta progresión es más rápida y en otras más lenta. Va a depender de los recursos almacenados en mi cerebro, o sea, la plasticidad neuronal aquí, o la plasticidad cerebral, es clave, así como el sistema de soporte neuronal, que son toda la glía, ya todas las células blancas presentes en el cerebro. El Alzheimer es una enfermedad que afecta tanto a la persona como también a su entorno. Es muy complejo, Lidia.
que una persona esté sola, ¿no? Que cuando ya está en un nivel intermedio más avanzado esté sola. Por lo tanto, que también hay un tema del desgaste, de quienes cuidan de las personas, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas clave es trabajar con la persona que tiene el Alzheimer con su cuidador en conjunto y hacer este tránsito terapéutico en conjunto. Es como lo ideal. Ahora, no siempre la realidad se puede hacer porque tenemos escasez de profesionales para el diagnóstico. Entonces tenemos una primera problemática en que ¿quién diagnostica? ¿El neurólogo o el psiquiatra? ¿Ya? La recomendación es que sean ambos, porque el neurólogo va a ver la neuropatología, pero el psiquiatra va a ver el trastorno neuropsiquiátrico propiamente tal. Y el psicólogo, la psicoterapia es importante para el cuidador, así como la terapia ocupacional, la terapia kinésica, porque tienen que estar esta triada de rehabilitación presente, la fonoaudiológica también. Entonces, el acompañamiento tiene que ser de ambos. ¿Ya? La limitación de las actividades básicas de la vida diaria se aparece en la etapa intermedia. Por lo tanto, aquí el cuidador es clave porque el vestirse, el desvestirse, el comer es parte de lo que el cuidador va a tener que hacer. Entonces, la demanda hacia el cuidador va a ir progresando también. Entonces, en un inicio a lo mejor puede ser esto de resolver lo administrativo, de pagar cuentas, el teléfono, pero después ya progresa en la vida cotidiana y luego ya la última fase en donde la persona tiene un deterioro no solamente del ámbito cognitivo, sino que también de órganos y sistemas. Hoy día el Alzheimer es una enfermedad que no es solamente del cerebro, sino que es multisistémica. ¿Sí? Y también es causa de muerte, que antes tampoco era como el diagnóstico, o el diagnóstico no, sino que el causal de muerte, sino que hoy día sí se sabe que descompensa otros sistemas también. Y teniendo en consideración aquello, ¿cómo se puede convivir en armonía con esta enfermedad? Lo primero es informarse de la enfermedad y ahí sabemos bien poco, en realidad. Nosotros yo creo que dentro de la evidencia se ha estudiado más el Alzheimer, que tiene un orden hereditario, factores genéticos de por medio, porque hay elementos que son concretos para poder estudiar. Pero el Alzheimer, que tiene que ver con la vida o el curso de vida, con algunos riesgos asociados como la depresión, por ejemplo, o con estrés, también son difíciles a lo mejor en cuanto al manejo después. Y una de las cosas importantes que nosotros sabemos que el Alzheimer está asociado a la demencia, a la falta o la pérdida de la memoria. Pero esto otro neuropsiquiátrico que es mucho más heterogéneo, a veces puede ser antes que la misma pérdida de la memoria. Los cambios de comportamiento, por ejemplo, cambios de conducta, la apatía por algunas acciones que antes marcaban la diferencia, y eso lo ve el entorno. Entonces, esta enfermedad sí o sí tiene que ser un tándem, tiene que ser la persona, el cuidador o la persona a cargo, porque va a haber un tránsito de mayor demanda. Y el entorno, digamos las ciudades o lo que está fuera como de los núcleos de las casas, es que tampoco son tan amigables a las enfermedades del orden neurodegenerativo. Y de punto de vista del Alzheimer todavía no hay formación incluso en los profesionales respecto de resguardo a su autonomía e independencia. Entonces puede ser que se declare la interdicción, que es la persona que no puede de manera voluntaria resguardar sus propios procesos, o en realidad los que tienen que ver con el sistema, lo hacen a veces tempranamente y no siempre es tan así. O sea, yo debiera resguardar la autonomía y la independencia de la persona hasta que sus funciones se mantengan. ¿Ya? A lo mejor van a ser episódicas, ¿ya? Pero no necesariamente tengo que hacer el marcaje de que no puede. Entonces esas cosas a veces en el entorno nos cuesta mucho, y con los propios familiares, de decir, esta persona puede decir qué ropa se va a poner hoy día porque es capaz de hacerlo. Pero no que sea impositivo, se va a poner esta ropa, no, tiene que ser algo que vaya manejándose en conjunto, y el entorno tiene que ser lo suficientemente flexible para recibir los momentos en que hay lucidez también, en los estadios más avanzados. El trastorno más complejo para el entorno es el trastorno del sueño. La persona tiene un ciclo invertido, o sea, de hecho son mucho más activos en la noche, en estadios más avanzados, que en el día. Entonces, claro, ¿qué genera en el cuidador? Que el cuidador también tiene que mantenerse en vigilia y despierto, entonces se invierte. Entonces, las faltas de horas de sueño son un factor también importante, incluso es un factor de riesgo para las demencias, el trastorno del sueño. Y la higiene del sueño, o sea, no es solamente dormir, sino que cómo duermo. ¿Ya? Pero este trastorno en particular es uno de los que más los cuidadores reportan de que es una limitante. ¿Ninguna persona con Alzheimer debiera estar sola? No,
en estadios más intermedios avanzados no debería estar sola porque requiere mucho apoyo, muchas ayudas y además porque hay que mantener esta interacción social con otro, o sea, yo no puedo aislarlo. Antiguamente sí se aislaban, o sea, los Parkinson, las demencias se aislaban porque socialmente generaban también estigma social. Sí. Entonces, combatir el estigma social de una limitación muy importante, obviamente, para la sociedad es un conflicto, pero todavía perdura eso, o sea, todavía tenemos usuarios que a lo mejor están en un rincón de su casa, perdieron su habitación, los dejaron como en una parte donde a lo mejor no era la habitación que incluso pueden reconocer. Y el otro problema también es que nosotros en estadios avanzados pedimos que la consulta ojalá sea en el domicilio, pero no siempre se puede hacer, ¿ya? Y generalmente cuando llevan una persona con un estadio avanzado a su control de salud se descompensa y tiene trastornos conductuales importantes. Entonces generalmente uno lo que tiene que hacer es la adecuación del espacio y trabajar en conjunto con el cuidado de la persona con Alzheimer y el profesional de salud en el lugar donde está habituado. Exacto. Exacto, entonces las rutinas, por ejemplo, de caminar diariamente en un mismo sector son importantes, o sea, todas estas memorias espaciales y temporales son parte del trabajo terapéutico, pero también es parte importante de que el cuidador se haga parte de decir, si hay una rutina de caminar, siempre va a ser en esta ruta para que genere memorias por repetición, ¿ya? Por exposición de muchas veces. O lo mismo, si el desayuno es una hora, que idealmente que sea siempre a la misma hora, perfecto, que el vestir sea de una manera igual, con un patrón que se pueda ir instaurando como una memoria, ya que nos va a servir incluso para el cuidador. El horario de siestas también hay que instaurar, porque si hay trastorno en la noche del sueño, en el día tiene que haber siesta. O sea, yo tengo que compensar a mi cerebro. Idealmente uno pide que sean 6 horas de sueño mínima continua o 7 horas de sueño continua, pero en la realidad a veces son 2 horas, hay un despertar importante, después 1 hora más, un despertar importante. Se interrumpe el sueño. Claro. Perfecto. Quizás algunas personas que nos están viendo a esta hora les va surgiendo dudas y por eso te quiero preguntar, ¿cuándo se debe consultar con un médico? Mira, aquí idealmente uno debiera consultar cuando hay un cambio en la conducta, ¿ya? ¿Por qué en el cambio en la conducta? Y en las adecuaciones que uno hace en el estilo de vida o este olvido repetitivo, ¿ya? Eso también es parte de... Nosotros tenemos algunos screening que se llaman quejas subjetivas de memoria o estos reportes de que algo me está pasando en que no soy capaz de registrar un número o porque no puedo imitar una figura o porque mi firma a lo mejor está perdiéndose. Entonces son varios gatillantes. Ahora no siempre va a ser un Alzheimer, pero ya es un gatillante. Claro, una alerta. Exacto. Esto de que mi instrumentalización de la vida no soy yo, por ejemplo, el que puede resolverlo y tengo que pedir ayuda a otro, es un tema, pero también los nuevos aprendizajes. Por ejemplo, ya esto del avance de la tecnología, como es más prevalente en personas mayores, esto de que no puedo cambiar un canal de televisión, se me desconfiguró el cable, no lo puedo volver a configurar, o no puedo descargar una aplicación para el celular, no puedo responder el WhatsApp. Ya nos van dando alertas si es que antes lo hacía, ¿ya? Y aquí la alerta se confirma entre, yo le pregunto a la persona, ¿está ocurriendo esto? Y me lo confirma el entorno. Entonces, cuando ya estoy en ese nivel, quiere decir que estoy en un deterioro. Si la persona solamente manifiesta, me está pasando que me olvido de cosas, o que tengo dificultad para hacer un trámite o resolver un problema nuevo o gestionar un problema nuevo que antes no me había ocurrido, eso puede ser el autorreporte, puede ser un nivel incluso más inicial todavía. Y lo que tiene que ver con esto de que, bueno, ahora estoy con pérdida a lo mejor de la visión porque hay una presbicia, o de la audición una presbiacusia, o que tengo conflictos en los sabores de las comidas, no me doy cuenta si el gas quedó encendido, son otros que también pueden ser. Entonces uno lo que ve es cuántos factores están presentes y luego ya se hace el estudio y la confirmación imagenológica, que es la que está con algunos otros exámenes también. Perfecto. Lidia Castillo Mariqueo, directora del Departamento de Procesos Terapéuticos de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Temuco. Te queremos agradecer tu tiempo para conversar de este tema tan importante y también poder conocer todo lo que tenemos que saber del Alzheimer. Muchas gracias por la invitación y abierta a otra invitación para poder profundizar a lo mejor en algunos temas más específicos. Así será. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a una breve pausa, pero estaremos de vuelta en pocos segundos para seguir revisando otros temas.